Venimos estudiando los géneros literarios. Tengo la filmina 10, va a ir de las 10 a la 1, porque esto ya lo vimos. Solamente es fugaz, como para poder acomodar la idea en lo que continuaba de la quincena pasada. Hablamos dentro de los géneros literarios que el género histórico es uno de los tres grandes géneros literarios. Estamos estudiando la Biblia como obra literaria, porque cuando estudiamos la Biblia como obra literaria, sin la parte emocional nuestra, hacemos un estudio responsable. Cuando metemos nuestra parte emocional, siempre vamos a meter en el estudio bíblico cosas y experiencias que realmente no nos llevan a una enseñanza responsable de la Biblia, a un estudio responsable, porque son nuestras apreciaciones y es nuestra subjetividad en el estudio. Ok, en la parte histórica, que es muy importante, tenemos un subgénero dentro de la parte histórica en lo que es la Biblia, como son las parábolas. También está la parte de didáctica, épica y la parte crónica de la historia, o sea, donde se desarrolla la cronología de algo. Pero eso no es lo que vamos a ponerle a esos ítems, no les vamos a poner hoy mucho énfasis, sino que le vamos a ver lo que es la parte histórica como tal. Dentro de la parte histórica nosotros podemos encontrar dentro de esos subgéneros literarios, dentro de la Biblia está lo que es la parábola. Recuerden que la parábola, que se le conoce como la parábola prototípica, es una parábola que va a ser una narración de una historia real, como es el caso de la supuesta parábola de Lázaro y el rico, que no es una parábola. Es el único documento parabólico dentro de la Biblia que se menciona una persona por su nombre. Al mencionar la persona por su nombre, entonces automáticamente deja de ser una historia ficticia, como las demás. Las parábolas que no mencionan una historia real, sino que es una historia ya sea inventada o una historia de comparativa, como lo es la parábola de los convidados, se llama parábola apológica o parábola del apólogo, ¿verdad? No me voy a quedar ahí, como lo dije, lo vimos la quincena pasada, solamente es para acomodarnos en la historia. En los géneros literarios de las parábolas, la necesidad de la parábola entra como género histórico más que todo por el tipo de narrativa que se le da a la parábola. No es por la historia en sí, porque la historia en sí es la ciencia del estudio de cosas que ya acontecieron. Eso es historia. Pero cuando estamos hablando de historia en relación a las parábolas, no estamos hablando de eventos que acontecieron, estamos hablando de una narrativa. Así le decimos nosotros. Contame una historia. Pero contame una historia no está haciendo que traigamos nosotros. Entonces, en el género histórico, que tiene que ver con el tipo de narrativa, ustedes pueden ver a los comanches, a los cherokees, a los diferentes pueblos contando cosas, haciendo comparaciones, pero no necesariamente de cosas que sucedieron, sino de cosas que ellos usan, como lo hizo Jesús, para comparar la vida cotidiana y poder dar una enseñanza de vida. En la historia, que es la ciencia del acontecimiento, de los sucesos del pasado, como lo venimos hablando, y el caso de la parábola, lo que ella trata es de transmitir, valiéndose del uso de las palabras, una idea con la finalidad de transmitir un mensaje. Eso es lo que hace. Y por lo general, el mensaje que hace la parábola es un mensaje que confronta la moralidad, hace que las personas hagan conciencia y que las personas hagan reflexión. De eso se trata. Pero no necesariamente, como dije, es una historia verdadera. En la parte de arriba, la parte derecha, tenemos una figura que nos trae a nosotros una imagen. ¿Qué ven ustedes ahí o qué les recuerda a esas figuritas que están ahí? Quijote. Al Quijote. ¿Por qué el Quijote apenas lo vemos y lo primero que hacemos es el Quijote? Claro, estamos viendo todas las figuras de lo que Miguel de Cervantes escribió en su libro y nos trae a nosotros una idea. Pero resulta que a veces la idea es tan clara, la idea es tan impactante que forma parte de nuestro entorno de la realidad. Ejemplo, a nosotros como estudiantes de Biblia, escuchamos a gente predicar que dice, en la Biblia dice que no cae la hoja de un árbol si no es por la voluntad de Dios. Y resulta que en la Biblia no existe esa expresión en ningún lado. Eso se lo dijo Don Quijote de la Mancha a Sancho Panza en el capítulo 3 del libro de Miguel de Cervantes, en una oportunidad cuando iban entrando y vieron los grandes molinos.
Entonces, en una de las preocupaciones, él le dice, no pasa nada, ni una hoja de un árbol cae, si no es por la voluntad de Dios, le dijo Don Quijote de la Mancha. Y la gente agarra eso como una verdad y lo predica. Eso se hace por ignorancia, pero porque no se estudia correctamente y responsablemente la Biblia. Ok. Entendiendo eso, sabemos que el género literario también tiene un subgénero que es didáctico, porque tiene la finalidad de enseñar. Por lo tanto, cuando enseñamos la Biblia, la parte de llegar a la historia y traerla hasta nosotros es poder dar una explicación correcta de lo que estaba sucediendo en ese entorno cultural y histórico. Entre esos géneros literarios tenemos también el épico. ¿El épico qué es? Una narrativa de eventos que suceden eventos importantes que suceden en un país y se desarrollan de una forma resaltando los valores de esas personas que en su momento fueron héroes dentro de una nación. Allá arriba vemos la historia de los 300, fue una historia real en la batalla de las Termópilas, cuando los griegos defendieron sobre los persas que venían atacando, y esa historia se ha presentado, pero se ha presentado con unas pinceladas de un poquito de exageración, a ver si me explico. O sea, sí sucedió, sí pasó de esa forma, pero se le pone un matiz más exagerado. Y eso pasa con cualquier héroe de un país. Siempre se sobreexagera lo que sucedió con el fin de crear en el público una aceptación de ese héroe con muchas cualidades. Bueno, con nuestro Señor Jesucristo resulta que la gente, al contrario de maximizar lo que Él hizo, se ha querido minimizar lo que Él hizo. Qué interesante que todos los héroes nacionales, todos los héroes históricos se les maximiza, mientras que a Jesús se le minimiza. Es muy diferente a lo que sucede con estas personas. Existen en el épico subgéneros como la epopeya, que presenta las enseñanzas del héroe, o la narrativa épica, que presenta hechos legendarios o hechos ficticios. Esas dos narrativas están dentro de la épica. La Biblia tiene narrativas épicas. La Biblia tiene hechos épicos y de héroes como lo son Josué, como lo es Gedeón, como son narrativas como lo que sucedió con Sansón. Todas estas narrativas están en la Biblia. A diferencia de la narrativa que hace un autor del mundo, la narrativa bíblica es literal. O sea, la narrativa de la Biblia, como lo dice, así sucedió. Podría ser que algunos factores dentro del relato no estén completos, porque recordemos que muchas de las cosas de la Biblia vienen dentro de una historia oral y fue escrita mucho tiempo después de los acontecimientos. Un ejemplo de eso es Moisés, que desde Adán hasta Moisés dice la palabra que reinó la oscuridad, pero más que reinó la oscuridad es porque no había un documento que pudiera guiar a las personas a adorar a Dios como él quería ser adorado, hasta que Moisés vino y presentó en el Sinaí las tablas, y después empezaron todos los escritos que él desarrolló para guiarnos a nosotros conforme a la voluntad de Dios. Ok, entonces nosotros debemos de entender que hay unas partes de la Biblia que nosotros no las vamos a tener completas hasta que no vayamos a la historia oral. Y si no abordamos la historia oral, nosotros vamos a dar una respuesta incorrecta, una predicación incorrecta, porque no hemos ido hasta donde se dieron los acontecimientos. Un ejemplo de esto es el mar de Galilea. Cuando nosotros escuchamos que en el mar de Galilea hubieron tormentas en su momento, no entendemos cómo esas tormentas se dan y por qué se dieron de esa manera. Entonces viene un historiador, una persona especialista en geografía, y dicen, no, eso no era milagros de Jesús. Y no era milagros de Jesús porque el mar de Galilea, que se conoce también como el lago de Tiberíades, está por debajo del nivel del mar. Entonces hace una especie de olla. Cuando el viento entra con mucha intensidad, levanta el agua, provoca unas tormentas, como si las tormentas vinieran de arriba hacia abajo. ¿Es verdad o es mentira eso? Es verdad. Eso es verdad. Entonces podría ser que algo así sucedió cuando Jesús estaba en la barca. Lo que este hombre, especialista en historia y en geografía, no entiende es que a voluntad del Señor dijo basta. Y nadie puede controlar eso. Solamente Dios. ¿Puede el Señor utilizar ese evento natural que para nosotros es común? Y Él dijo basta cuando Él quería que se detuviera. Y eso no lo puede hacer ningún ser humano. Entonces hay cosas que son reales,
Pero al desconocer las personas que estudian la Biblia esa realidad y ser confrontados, no tienen explicación. ¿Y por qué no tienen explicación? Porque no son personas que estén debidamente estudiadas para poder dar una respuesta, una apología de la Biblia de forma responsable. Entonces, usualmente cuando alguien es confrontado en la ignorancia, lo que dice es, las cosas de Dios son para Dios. Y eso no es una respuesta responsable. O se dice, bueno, es que se necesita fe, por eso necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos fe, necesitamos al Espíritu Santo, pero necesitamos el conocimiento también. No argumentar que solamente nos agarramos del Espíritu Santo o las cosas ocultas que dan para Dios es simplemente de personas perezosas de estudiar. Eso es todo. Porque siempre la Biblia se responde a sí misma y siempre hay respuesta de la Biblia. Dios dejó todo lo que necesitamos aquí nosotros para aprender. Todo, no falta nada, absolutamente nada. Ok. De regreso a Job, porque era lo que veníamos estudiando, y con esto terminamos ahí para entrar a la clase de hoy. Cuando leemos Job, de los puntos que vamos a dejar resaltados en nuestra mente, no voy a dar toda la explicación, pero que Satanás no puede, a menos que si Dios dé el permiso, no puede hacer nada en nosotros, a menos que Dios dé permiso. Por lo tanto, darle a Satanás un atributo de poder es casi como decir que Satanás tiene más poder que Dios. Recuerde que Satanás tuvo que pedir permiso y los demonios tuvieron que pedir permiso para cada uno de los actos que hicieron durante el Nuevo Testamento, estando Jesús. ¿A quién le pidieron permiso? A Jesús directamente, porque Jesús es Dios. Dios tiene el poder sobre Satanás en lo que él puede y no puede hacer, porque Dios es soberano. Esas luchas, esas guerras que las personas creyentes tienen contra Satanás, que dice, vamos a guerrear contra Satanás para tomar el poder, para arrebatar, le dice una canción a Satanás lo que él tomó, eso es antibíblico. ¿Por qué? Porque usted no le puede arrebatar algo a Satanás que él no tiene en su poder. ¿Por qué? ¿Por qué me está diciendo eso, pastor? La palabra es muy clara. Jesús dijo estas palabras y yo le creo a Jesús o le creo al diablo. Dice, me ha sido dada toda potestad de lo que está en los cielos, de lo que está en la tierra y debajo de la tierra. ¿Y qué es toda potestad? Toda potestad. Entonces, ¿cómo podemos arrebatarle algo a Satanás en lo que él no tiene potestad? ¿Qué es lo que sucede con Satanás? ¿Qué pasó en el caso de Job? Dios, en la voluntad permisiva que aprendimos, Dios permitió que fluyera eso en favor de lo que Satanás quería hacer para enseñarle algo a alguien. ¿A quién le estaba enseñando Dios con lo que estaba sucediéndole a Job? ¿A Dios? ¿A Satanás? A Job. Recuerde que Job dice, Señor, hablaba de cosas que no entendía. Hablaba de cosas que no sabía. De oídas te había oído y ahora te conozco. ¿Quién aprendió entonces? Job. ¿Okay? Cuando a nosotros nos vienen los problemas, cuando nos vienen las aflicciones, nada de eso está fuera del poder de Dios. Ni nada está fuera de la permisividad de Dios. Cuando Él lo permite con una circunstancia dentro de su voluntad activa y su voluntad pasiva. ¿Recuerdan cuál es la voluntad activa? Cuando Dios viene e interviene directamente, a eso le llamamos milagros. Señor, sáname de este cáncer, quítame esta enfermedad terminal. Y sano, esa es la voluntad activa. Dios puso su mano, Dios puso su voluntad, Dios puso su sanidad y me sanó. Y su voluntad pasiva es que Dios sáname de esto y el Señor no me sana. Y muero de eso. ¿Puede el Señor sanarme? Sí. Por eso es que aquel hombre cuando le preguntó por su hijo le dijo, Señor, ¿quieres sanarlo? Porque él sabía que podía. Pero nosotros usualmente creemos que porque Dios puede hacer algo, siempre lo va a hacer. Y Jesús nos enseñó a nosotros, la oración perfecta es que se haga conforme a tu voluntad. Porque no necesariamente porque Dios pueda y porque yo quiera y porque tenga fe, el Señor va a hacer algo en mi vida. Él lo va a hacer porque Él quiere. Mi fe no está por encima de la voluntad de Dios, ni mi voluntad está por encima de la voluntad de Dios. Mi voluntad tiene que ir alineada a la voluntad de Dios. Por eso es que Juan dice que nosotros pedimos y pedimos sin saber y pedimos mal, porque pedimos para nuestros deleites, no pedimos para el propósito de Dios ni para la voluntad de Dios. Jesús sí nos enseñó eso. Otro de los problemas que nos enseña el libro de Job es que más allá de nuestra habilidad humana no vamos a entender por qué pasan las cosas. O sea, muchas veces no vamos a entender. No importa lo que esté pasando, usted dice por qué y se va a quedar con esa duda. Porque el único que tiene todo el panorama completo es Dios. Dios sabe desde el Génesis hasta que Él nos lleve todo lo que va a acontecer.
Ejemplo, para darle una idea, cuando se dio lo del holocausto. Todo eso parece horrible, no lo entiendo. Pero resulta que eso propició que la nación de Israel volviera a, en el año 1948, se declarara nación independiente y se iniciara de nuevo el reloj bíblico. Porque inició la higuera, nuevamente dio fruto, que es la nación de Israel. No nos vamos a quedar en esa profecía, pero es necesario muchas veces que pasen ciertas cosas que ni en nuestra vida vamos a entender, pero posteriormente se va a entender. Otra cosa que aprendemos en Job, que los impíos recibirán siempre su castigo. Que no importa lo que pase, el impío recibe el castigo. Aunque nosotros pensemos que no le está pasando nada, ni que Dios no lo está disciplinando tarde o temprano, Dios va a hacer justicia. Solo que no en nuestro tiempo, en el tiempo de Él. No siempre podemos culpar por nuestro sufrimiento al pecado o a nuestro estilo de vida. No es así, porque muchas veces a nosotros nos suceden cosas feas y no necesariamente es por pecado, ni necesariamente es por nuestro estilo de vida. Podría ser una persona totalmente metida, como Job, en las cosas de Dios, todo el tiempo sacrificaba, todo el tiempo adoraba y le vino todo eso. Y Job no lo entendía. Ustedes y yo lo entendemos porque tenemos el libro, pero Job no lo entendía. No creo que haya entendido, aunque él diga, ahora te conozco, él conoció a Dios y conoció de la soberanía de Dios. Pero yo creo que aún él muriendo todavía no tenía el panorama completo de lo que le había pasado, ¿verdad? Después dice, el sufrimiento puede ser permitido con el fin, o sea, con un fin de purificar, probar, enseñar y fortalecer el alma. Pero ¿cómo es eso? Que el sufrimiento va a ser dado a nosotros para fortalecer el alma. Déjenme decirles que los que engañan son los que andan diciéndole a usted que declare, que se apropie, que reclame las promesas, que le puede reclamar a usted un Dios soberano. Imagínese que Nabucodonosor, en su ignorancia, dijo, ¿quién le puede enseñar a Dios lo que tiene que hacer? Nabucodonosor, ¿verdad? En su ignorancia, siendo una persona pagana. ¿Quién le puede enseñar a Dios lo que tiene que hacer? Él hace y Él deshace, Él pone y Él quita. Y nosotros los cristianos pensamos que le podemos torcer el brazo a Dios. Y eso no es así. Absolutamente nadie puede decirle a Dios cómo hacer. Jesús fue tan claro, que no sé por qué esas palabras no salen a colación cuando están enseñando a las personas de estar bien. Porque el estar bien no significa que no me va a pasar nada. Jesús dijo, en el mundo hallaréis aflicciones, pero no teman, dice, yo he vencido al mundo. ¿Qué significa? Que en medio de la prueba, por mucho dolor que tenga, aunque termine la carrera no como yo quería, aunque la carrera termine no según mis deseos, va a terminar según lo que Dios tiene como propósito eterno para mi vida. Para mi vida. Ok. Después, Dios sigue siendo suficiente, sin importar lo que pase, y pide y merece, escuche, pide y merece. ¿Por qué pide? Porque Dios exige. Dios no nos está diciendo que si lo queremos adorar, Dios dice, adórenme. El primer mandamiento es, amarás a Dios por sobre todas las cosas. Y déjeme decirle que eso es un mandamiento, no es una solicitud. No es, ¿quieres amarme? No, es un mandamiento. Y cuando usted escucha un mandamiento es un imperativo, un imperativo. El imperativo significa es, ámeme. ¿Y qué hay que hacer? Obedecerlo. ¿Y cómo dice Jesús que lo amemos? Obedeciendo los mandamientos. Ok. Ahora sí, llegamos a la lección de ahora. Nos tomamos unos 25 minutos repasando eso para poder llegar aquí. ¿Por qué necesitamos la historia? Necesitamos la historia y espero que los que estuvieron haciendo la tarea leyendo Hechos capítulo 15 les ayude un poquito más al entendimiento. La importancia de la historia en el proceso interpretativo. Recuerda que hablamos de la historia oral y de la historia escrita. Aquí tenemos la historia escrita. La historia oral está en el pueblo de Israel. Si nosotros abordamos su historia, vamos a compararla con esto y vamos a entender mucho más este libro. Tenemos una carta dada a los romanos. Pablo no estuvo en Roma en ese momento, sino que la escribió desde Corinto, donde empieza a abordar una serie de problemas que se estaban dando en Roma, pero esos mismos problemas se estaban dando en las demás iglesias del occidente, del oriente, ¿verdad? O sea, esos eran los problemas que se estaban dando en todo lado. Eran fricciones por un problema principal, al cual las personas que no estudian y no ponen una exégesis adecuada del estudio de la palabra, dice que nosotros los cristianos, y ahora vamos a aprender algo de cristianismo, ya suplantamos al pueblo de Israel.
O sea, es la teología del reemplazo. Y eso es un error, porque lo que Dios está haciendo siempre, en toda la Biblia, es tratando de unir a ambos pueblos. Al pueblo gentil y al pueblo israelita. Más que separarlo. Ok, entonces, ¿para qué vamos a hacer esto? Vamos a estudiar los textos históricos para ver cuál era el problema que estaba abordando Pablo. Pablo no estaba abordando un problema de comidas, por lo tanto él dice que no peleen por comidas, no era un asunto de fiestas, por lo tanto no peleen por fiestas, los ídolos ya nada son, y empieza a hablar de una serie de cosas en las cuales la mala interpretación o la interpretación ingenua hace que las personas tomen eso y digan, ya yo no tengo que practicar esas cosas. Bueno, practicar como practicar, ¿a qué le llamamos practicar? Si estamos hablando de ritos que se le dieron a los judíos o rituales que se le dieron a los judíos en su momento, de estos rituales nosotros no tenemos que practicarlos, pero en ellos aprendemos. Si nosotros no estudiamos eso, no vamos a aprender qué es lo que estaba haciendo Jesús. Déjeme decirle que el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto no termina en Malaquías, no termina en Mateo. ¿Quién sabe dónde termina el Antiguo Pacto? A ver si me ayudan. ¿En qué libro termina el Antiguo Pacto? Perdón, ¿no fue en Hechos? En Hechos, correcto. En el libro de los Hechos, cuando viene el Espíritu Santo en el aposento alto y se derrama sobre todos los que están ahí, se cumple la profecía de Joel. En ese momento hay un antes y un después. No fue en la crucifixión del Señor, sino en el derramamiento del Espíritu Santo. Ahí empieza el periodo de la iglesia. Antes está en el periodo del sacrificio. Por lo tanto, Jesús aún estaba dentro del periodo del sacrificio o del sistema sacrificial. Es más, los sacrificios después de la muerte de Jesús continuaron hasta el año 70, cuando Tito Vespasiano invadió el templo y a partir de ese momento fue dispersado lo poco que quedaba del pueblo de Israel. Fue la última diáspora. Así que, como en el libro de Malaquías, tampoco el libro de Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. No sé si ustedes lo saben. Es el libro de Nehemías. Del libro de Nehemías hasta Malaquías, esta información está inserta en los libros que están antes de Nehemías. Como Esther, como Daniel, todos estos están antes. Después vamos a hacer un ejercicio más adelante con paleticas para que podamos poner los libros de forma cronológica. ¿Cómo leemos los libros nosotros ahora? De forma de inspiración, no cronológica. O sea, de forma de inspiración para poder nosotros tener una idea del desarrollo de nuestra fe según desde Génesis hasta el Apocalipsis, mas no de forma cronológica. Incluso cuando usted lee el libro de forma cronológica, se encuentra que en el libro de Daniel, en el capítulo 5 muere Belsasar, pero en el capítulo 8 vuelve a aparecer. ¿Por qué? Porque no está escrito de forma cronológica, sino de forma de revelación o acomodado así. ¿Verdad? Ok. Vamos a ver la historia y sus implicaciones interpretativas hasta donde podamos llegar. ¿Cuándo los cristianos fueron considerados cristianos? En el libro de los Hechos nos vamos a encontrar que dice por primera vez se les llamó cristianos ahí. Pero déjeme decirle que aunque se les haya llamado primeramente cristianos ahí, no fue sino hasta siglo y medio después que los cristianos se denominan cristianos como tal. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver hasta donde avancemos en esta clase. Entonces, ¿cuándo fueron considerados cristianos los cristianos? Hablando como lo que nosotros conocemos como cristianismo. Porque déjeme decirle que cuando el Señor aborda a través de la enseñanza bíblica el cristianismo, no lo aborda como lo entendemos nosotros. El cristianismo que se mueve alrededor del mundo, sacando un pequeño remanente y poniéndolo a un lado, es un movimiento político, más que un movimiento de fe. ¿Por qué? Porque el cristianismo se ha utilizado para controlar masas, para controlar pueblos, para controlar la política. Entonces esto se ha movido dentro de un sistema político, dentro de un sistema, y a eso se le llama nicolaísmo, a ese sistema. ¿Qué hace que los cristianos se sintieran diferentes a sus hermanos judíos si durante los primeros 150 años lo que prevaleció fue el judaísmo y lo que decimos cristianismo, y pongo comillas porque ahora les voy a decir cómo se llamaban los cristianos del primer siglo y medio? Gracias. No era cristiano como se le llamaba. No era el nombre que se tenía. Cristiano se vino a adoptar después de la guerra que hizo Adriano contra los judíos para asesinarlos, puesto que ellos se levantaron en armas contra él. Entonces, para separar el odio que tenía el imperio contra los judíos a través de Adriano, entonces los cristianos, o mejor dicho, las personas que seguían a Jesús, que sabían que no tenían que identificarse con aquello, se hicieron llamar cristianos.
¿Para qué? Para que no los mataran. Bueno, para desligarse políticamente, ¿verdad? Y que no los mataran. Pero ahorita lo vamos a ir abordando. Porque cuando estudiamos algo tenemos que hacerlo con bases firmes e históricas. Millones de cristianos por esto en el mundo han caído en un gran error, como cuando se interpreta el libro de Romanos, de creer que a partir de Jesús se creó el cristianismo o que a partir de Pablo se independizó del tronco que menciona Pablo y Ezequiel, dando así paso a la errónea teoría del reemplazo. Porque nosotros no los reemplazamos a ellos. Y es lo que dice Romanos, o es lo que dice en la carta a los Romanos. Cuando dice, no se jacten, le dice a los cristianos, no se jacten, porque si Dios no perdonó a las ramas originales, ¿qué no hará con ustedes? ¿Me estoy explicando con eso? O sea, no es que hubo un reemplazo, no es que hubo un quitarlo, no, lo que Dios siempre ha querido, y usted puede leer Ezequiel, es unir a los dos pueblos, porque en él son un solo pueblo. Ok, una persona muy famosa, que le sigue mucha gente, de esto inventó un movimiento que se llama Restaurando el Tabernáculo de David. Y piensa que restaurar el tabernáculo de David es danzar, es bailar por todo lado, es danzar, es cantar, y tiene que ver con la alabanza. Y no, el tabernáculo caído de David es lo que sucedió cuando Salomón apostató, se separó del orden de Dios, y Dios le dijo a Salomón que le iba a quitar 10 tribus del reino. Pero no lo iba a hacer en ese momento, sino que lo iba a hacer después por amor a su padre. Y le quitó 10 en manos de Roboam, cuando Jeroboam, que no es nada de la casa de David, sino que era un siervo de Salomón, se levantó, le dio las tribus del norte y quedaron 2 tribus al sur. Esas 2 tribus del sur son la tribu de Benjamín y la tribu de Judá, que hoy por hoy se le conoce como judíos a ellos, ¿ok? Los que están todavía ahí. Bueno, lo que Dios ha querido o quiere o va a hacer es unir estas 2 tribus con estas 10 tribus. Solo que estas 10 tribus están mezcladas dentro de las naciones y ahora entonces arrastra también a los que somos llamados gentiles. Porque se incorporaron, se metieron entre nosotros. Entonces, Jesús físicamente no podía ir a sus lugares. Físicamente. Entonces, por eso le dijo a los discípulos que era necesario que él se fuera. ¿Para qué? Para enviar al Consolador que os guiará a toda verdad. ¿Por qué razón? Porque solo el Espíritu Santo puede estar en todas partes y a la vez. Pero Jesús es Dios, pero Jesús en ese momento estaba como un hombre, al 100%. ¿Ok? Cuando vamos a estudiar toda esta parte de la historia, deseo que le pongamos atención a esta parte de la parábola que aparece en Lucas 14, del 8 al 10. Bueno, yo le puse del 8 al 10, pero la parábola empieza mucho antes, en el verso 1, y se llama la parábola de la boda o la parábola de los convidados. Espero que nos alcance el tiempo para que ustedes se lleven la idea de lo que está sucediendo ahí. Dice, cuando fueses convidado por alguno a bodas, convidado es invitado, por lo tanto, si una persona ahí es porque tiene invitación, si no, no lo dejan entrar. No te sientes en el primer lugar. Póngale atención a esta parte, no te sientes en el primer lugar. Esto es muy importante. No sea que otro distinguido, más distinguido que tú, esté convidado por él. ¿Por quién? Por quien invitó. Y viniendo, el que te convidó a ti y a él, te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Ahora póngale atención a ocupar el último lugar, el primer lugar y el último lugar. Mas cuando fueres convidado, le dice el Señor como recomendación dentro de la parábola, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga amigo. ¿Quién le dijo amigo al enemigo? Jesús. Cuando el que te convidó, ¿quién convida? Jesús. Vengan a mí los que estén cargados y cansados. Pero no se siente al frente, siéntese atrás, no se crea más que los demás, sino que tome el lugar que le corresponde. Entonces le dice que cuando el que llegue le dice, amigo, sube más arriba, entonces tendrás la gloria delante de los que se sientan contigo en la mesa. No que yo me dé la gloria, sino que Dios me ponga en una posición importante. Ok, que Él sea el que lo haga. ¿Cuándo lo hace? Dice que llega un momento en que vamos a estar frente a Él y va a decir, venid, benditos de mi Padre, entrad en el gozo de tu Señor. ¿Pero a quiénes? A las personas que han hecho como Él ha dicho. Y como Él dijo en el aposento alto, ustedes me llaman Señor Maestro, bien hacen porque lo soy, le dice. Pero ejemplo les he dado para que hagan lo que yo hice. ¿Qué fue lo que hizo? Servir.
Lavó los pies, pero no nos manda a lavarnos los pies. Eso es una mala interpretación, poniendo una doctrina que Dios no puso, porque eso lo hacían en todas las casas. Eso lo hacían creyentes y no creyentes. Eso lo hacían en niveles de los reyes o en niveles de las clases medias. Solamente que él usó esa figura que era tradicional del pueblo, tradicional de su cultura, para decir: yo soy el rey, yo soy el señor y maestro. Bien han dicho, porque lo soy, dice él. Cualquiera diría: ¿qué señora? O sea, ¿por qué se tira para arriba? Bueno, se tira para arriba porque él puede tirarse para arriba, porque él es Dios. Y eso es lo que está diciendo. Bien dicen, porque yo lo soy. Pero ejemplo les di para que hagan como yo hice. Y es servir. No vamos a entrar más en ese texto, después lo vamos a abordar con más entendimiento. ¿Qué es escudriñar? Porque tenemos que escudriñar la escritura para entender lo que vamos a leer del capítulo 15 de Hechos y para entender un poco de lo que la carta a los romanos está abordando. Escudriñar significa indagar meticulosamente algo, o sea, con mucho cuidado, poniendo mucha atención, lo cual a veces requiere revisar cosas que otros ignoran o tiran a la basura. ¿Qué ha ignorado o qué ha tirado a la basura el cristianismo de los últimos 2 siglos? El Antiguo Testamento, las fiestas, el judaísmo, eso se ha tirado a la basura. Entonces, escudriñar viene del latín scrutiniare, y de scrutari, o sea, rebuscar, el cual viene de scruta o basura. ¿Qué es lo que el Señor le está diciendo a los fariseos cuando le dice: si escudriñan las escrituras, verían que Moisés habló de mí? Les está diciendo: si ustedes tomaran lo que tiraron a la basura, verían que ahí está la respuesta de quién soy yo. Resulta que lo que la gente ha hecho en los últimos siglos, en los últimos 20 siglos, ha agarrado lo que Dios nos dio a nosotros como herramienta para conocer a Jesús. Y esa herramienta se ha tirado y se dicho: es porque se están judaizando, o los están judaizando. Hoy vamos a aprender, o si no la otra quincena, qué es un judaizante. Está muy lejos de lo que a nosotros se nos ha enseñado. ¿Se puede judaizar a una persona? ¿Puede una persona hacerse judío? No. El judío es judío. Y el cristiano es cristiano. Ni el judío se puede hacer cristiano, ni el cristiano se puede hacer judío. El judío puede conocer a Cristo en su judaísmo. Y el cristiano puede conocer el judaísmo en su cristianismo. Pero ni este se puede hacer acá, ni este se puede hacer acá. Sí, pero es que yo voy a practicar todo eso. No nos olvidemos que el judaísmo viene de un linaje étnico. Primeramente tenemos que ligarnos a las 12 tribus y especialmente a la tribu de Judá. Entonces, ¿cómo yo voy a hacerme si yo vengo de algo que ni siquiera tiene que ver con ellos? ¿Me estoy explicando? Puedo adoptar, y eso es otra cosa, puedo adoptar esas conductas, puedo repetir esas conductas, pero nunca voy a ser judío. Nunca. Por mucho que lo quiera, por muy bien que me sienta. Después vamos a seguir estudiando eso. ¿Ve ese señor cómo se metió ahí? ¿Cómo está metida su cabeza completamente a la basura? Bueno, eso vamos a hacer hoy. Nos vamos a meter completamente a la basura. ¿Cómo a la basura? Entonces usted nos va a enseñar basura. No, vamos a estudiar lo que para los otros es basura y para nosotros son perlas. Y vamos a encontrar nuestra perla dentro del basurero que otros han establecido. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Preguntas? Seguimos. Romanos. ¿Dónde se fue Romanos? Romanos 11, 17 al 21. Leo. Si algunas de las ramas fueron desgajadas, ¿de quién está hablando? Del judaísmo. ¿De quién está hablando? De a las personas que se les asignó y se les dio la tarea de enseñarle al mundo lo que Dios quería. Si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, se refiere a nosotros, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, no es un desplazamiento, sino puesto donde las 2 ramas están desgajadas, se abren las ramas y se mete el injerto, porque un injerto debe estar entre las 2 ramas. Si no, ¿cómo va a producir? Si usted va a agarrar mandarinas, limón mandarina, usted necesita cortar el palo de limón e insertar la cuña de lo que es la mandarina. ¿Y qué va a salir? Un limón mandarina. Pero si usted agarra y corta completamente el árbol y pone la cuña a la par, aunque echara raíces, ¿qué va a echar? Mandarinas. No va a echar limón mandarina. Por lo tanto, no podemos desligarnos de la idea del judaísmo porque no vamos a ser
y no vamos a entender a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, que nació como judío, vivió como judío, murió como judío y fue enterrado como judío. ¿Vamos bien hasta ahí? Y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. ¿Quién es el olivo? Cristo. ¿Y qué era Cristo en la tierra? ¿Un qué? Un judío. Eso es lo que dice en el Apocalipsis. Ustedes se hacen llamar judíos. ¿Por qué? Porque si predicamos a Jesucristo, estamos predicando a un Jesucristo que es judío. No te jactes. ¿A quién les está hablando eso? Ayúdenme. A los gentiles. No te jactes contra las ramas. Y si te jactas, escucha esto, recuerda que tengan que ir a la historia. Porque es necesaria la historia. Recuerda, dice, que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. No somos los que le enseñamos a los judíos, sino de los judíos aprendemos nosotros. Por supuesto. Es correcto, es lo que Jesús le dijo a la samaritana. Ahí empiezan a cobrar sentido muchos textos. Un señor, Jorge Agustín Nicolás Ruiz, de Santa Llana, dijo esto: quien olvida su historia está condenado a repetirla. Quien olvida la historia está condenado a ¿qué? A repetirla. Si yo olvido el judaísmo, si yo olvido lo que le pasó a ese pueblo, voy a verme metido en un problema con Dios, porque me va a disciplinar por algo que ya no debería ser disciplinado. Eso fue lo que dijo Pablo en el capítulo 10 del libro de Corintios, cuando dijo: estas cosas fueron escritas para nosotros como advertencia para que no hagamos las mismas cosas. Las cosas que hizo ¿quién? El pueblo judío, el pueblo de Israel. Es lo que yo tengo que ver y decir: eso no lo voy a hacer. Pero no es para que lo haga, sino para que no lo repita. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. O sea, nos está abordando y nos está mandando a ver el pasado. Tal vez dirás: las ramas fueron desgajadas para que yo fuera ¿qué? Injertado. O sea, ¿qué es lo que dice la mayoría de las personas? Los judíos, el pueblo hebreo, Israel fue quitado para ponernos a nosotros como iglesia. Tal vez digan eso. Puede ser que ustedes lo digan como iglesia. Para que yo fuera injertado. Bien, como dice Pablo, lo que hace es la pausa. Bien, si lo están diciendo. Por su incredulidad fueron desgajadas. O sea, no es por ustedes. Fue por lo que ellos fallaron que ustedes se pusieron. ¿Qué no creyeron ellos? Ellos no creyeron que Jesús es el Salvador. Ellos no creyeron que Jesús es el Señor. Ellos no creyeron que Jesús es Dios. Y debido a eso, entonces nosotros nos vimos beneficiados de eso. Pero no significa que nosotros hicimos algo extraordinario o algo bueno para obtener ese privilegio. Fue una misericordia de Dios poder incluirnos a nosotros de lo que los otros rechazaron. Pero tú, por la fe, estás en pie. ¿Cuál fe? Creer justamente que Jesús nos hizo aceptos y nos adoptó por medio de su sangre. No por lo que hicimos nosotros. Nosotros no somos nada. No somos más que ellos. ¿Y ellos son más que nosotros? Tampoco. Ese era el pleito que tenían. Ese era el problema que tenían. Había un problema entre los incircuncisos y los circuncisos. Los unos se creían más que los otros. Así que no te jactes, sino que teme. No se sienta mejor, tenga temor. ¿Por qué? Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. O sea, si usted cree que porque camina en la gracia Dios le va a perdonar lo que hace, está equivocado. Porque dice la palabra que Dios no deja al impío sin su justo castigo. ¿Y qué es un impío? Un impío no es un no creyente. Un impío es una persona que se aleja de la impiedad, y eso nos lleva a nosotros a entender que cuando yo dejo el camino de Dios, soy un impío. Un impío es un sinónimo de un necio. Un impío es aquella persona como el necio que sabiendo hacer lo correcto no lo hace. Eso es un impío. Y Dios no va a dejar al impío sin su justo castigo. Cuando nos ponemos en una posición de impiedad, nosotros somos sujetos de castigo también, al igual que ellos. Y por eso Pablo dice: si ese pueblo que él escogió, que lo sacó como un abortivo,
de Ur de los Caldeos, pensando en Abraham, lo sacó de ahí y lo puso a representarlo a él, Dios no les perdonó nada y al día de hoy todavía siguen sufriendo, ¿usted cree que a ustedes no les va a, ustedes les va a pasar por alto eso? Por eso Pablo dice, no abusen de la gracia. Porque el abusar de la gracia nos lleva a nosotros a un estado de disciplina. Etiología. Necesitamos abordar la etiología antes de estudiar el libro de los Hechos y la historia. ¿Alguien sabe qué es etiología? ¿Alguno conoce ese? La etiología, ese término. La etiología se entiende como el relato que pretende dar razón del origen de un hombre o una costumbre. O sea, ¿qué es la etiología? La etiología, ay, a ver, es que no me quiere hacer caso. Ahí está, no, a ver, el otro, ahora sí. Es como cuando el médico pregunta por un diagnóstico. Usted llega del médico y lo primero que le dice, mire, don Mario, usted tiene mucho dolor de cabeza, dígame, ¿su papá padecía de dolor de cabeza? Ah, sí, padecía mucho. ¿Y su abuelito? ¿Y el papá de su abuelito? ¿Y hay algún familiar que tenga mucho dolor de cabeza? Eso es la etiología. La etiología es hacer un diagnóstico examinando los antecedentes. Eso es etiología. En la Biblia, la etiología consiste en examinar ¿qué? Los antecedentes. ¿Cuáles son los antecedentes de nosotros? El judaísmo. Esos son los antecedentes. Porque dice la palabra, hágame caso. Es que sabe qué es. Ahora sí. Lo que pasa es que como él está tratando de ahorrar corriente, entonces me está haciendo esos problemas. El diagnóstico. No entender la independencia del judaísmo para el cristianismo ha sido una fuente seria de problemas a la hora de una comprensión profunda y la correcta interpretación de los textos. O sea, no entender justamente los antecedentes, las raíces del cristianismo, nos hace que nosotros estudiemos mal la Biblia. La interpretemos mal y la expliquemos mal. No entender eso. Apocalipsis dice así, si me deja leer. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Le está hablando a la iglesia de Éfeso. No vamos a estudiar toda la carta, sino que le dice, has dejado tu primer amor. Y vea lo que dice, recuerda. ¿A dónde lo está llevando? Atrás. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Déjeme darle una pequeña explicación a ver si me da tiempo hoy. Dejar el primer amor, recordar de dónde he caído y arrepentirme conlleva a esto. ¿Cuántos durante muchos años no vieron el mar, por ejemplo? Que lo vieron cuando ellos estuvieron grandes o estuvieron ya entradillos ahí en algunos años. ¿Alguno de todos vio el mar ya grande? Doña Marlene, Lumbi, ¿qué más? Yo podría decir que también. Usted también, que decir, usted también. ¿Qué sintió usted, don Mario, donde vio el mar la primera vez ya siendo grande? De impresión. Impresión, ¿verdad? Impresión. Kimberly, ¿qué sintió usted cuando vio el mar por primera vez? Una impresión. Resulta que cuando conocemos al Señor, eso es lo que nos causa, impresión. Y de un momento a otro que nos causa esa impresión, queremos decirle a todo el mundo quién es Jesús, queremos estar lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, sábado y domingo en la iglesia, ojalá en la mañana, al mediodía, en la tarde, ojalá que nos manden a hacer de todo, o sea, aunque me pongan a barrer los pisos, lo que sea. Porque es tanta la impresión que yo tengo de experimentar el perdón y el amor de Dios, que yo quiero gritarlo a todo el mundo. Conforme va pasando el tiempo, me voy acostumbrando a eso. Entonces, la sensación de impresión, la sensación de sorpresa, el impacto de la primera vez, se va. Se pierde el primer amor. Entonces él dice, recuerde de dónde cayó. O sea, de cómo me veía usted al principio. De cómo me atendía usted al principio. De cómo usted venía a mí, usted solo quería estar conmigo, no le importaba nada más. Yo quiero ese lugar otra vez. Eso es lo que le está diciendo. Como cuando un muchacho está conquistando a una muchacha. Quiere desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche estar hablando con ella, y si se va a las 10 de la noche, ojalá que le atienda el teléfono, y si le caen 5 pesos los gasta en confites o en flores o en lo que sea, no importa si está lloviendo, está tronando, lo que sea, va a caminar bajo el agua, aunque llegue todo empapado, pero yo quiero estar aquí porque yo la quiero ver. Pero resulta que cuando ya pasamos nuestro primer amor, si llueve no vamos a la iglesia. Si hace mucho frío no voy a la iglesia. Si hace mucho calor no voy a la iglesia. Si llega mi familiar no voy a la iglesia.
En vez de decirle a mi familia, no, vamos donde mi amado. Vamos ande el que yo amo. Ah, no quiero ir. Bueno, entonces a las 2, a las 3 de la tarde nos vemos, pero yo voy a ir. Eso es lo que dice, yo quiero mi lugar. Yo quiero mi lugar. Recuérdese de dónde ha caído. Haga las primeras obras, haga lo primero que hacía cuando me conoció. Pues si no te arrepientes, como Dios no hace negociaciones, pronto vendré a ti y te quitaré el candelero de su lugar. ¿Cuál es el candelero? ¿Perdón? El candelabro. ¿Cuál es el candelabro? El entendimiento. Eso que me hace poder reconocerlo a Él cuando me habla. Cuando me dice a mí, usted siente y usted dice, uy, yo no debería estar acá, yo debería estar allá, adorando con el Señor. Yo debería estar discipulándome, yo no debería estar viendo aquí esta película tan tonta. ¿Qué voy a estar viendo yo ganar a San Carlos el campeonato? No, ¿qué voy a estar haciendo aquí? Yo debería estar allá. Eso es lo que el Espíritu nos dice a nosotros, nos contrista. Pero llega el momento en que somos tan testarudos, tan necios y tan resistentes a lo que Dios nos dice, que llega y dice, les quitaré el candelero. O sea, nos da una mente cauterizada. ¿Para qué? Para ver hasta dónde vamos a llegar sin Él. Y déjeme decirle que si es una persona que Dios salvó, no se va a perder, pero va a venir bien garroteada. Bien garroteada. Pero si tienes esto, que aborreces a los... Pero tienes esto, que aborreces a los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco, a los nicolaitas. Esto es algo muy importante, porque el nicolaísmo es algo grave. Entonces algunas personas que no entienden los expedientes y que no estudian la historia, dicen que el nicolaísmo es un hombre Nicolás del siglo segundo, tercero, que resulta que empezó a decirle a la gente que lo siguiera y empezaron a hacer... No es eso lo que el Señor está hablando. Déjeme decir que el nicolaísmo comenzó desde el año 250 a.C., más o menos. ¿Qué es el nicolaísmo? Para eso vamos a ir a la ruptura, la separación del cristianismo y la separación del judaísmo. La formación del cristianismo no fue un fenómeno religioso homogéneo, sino que su nacimiento fue completamente heterogéneo. No así el mesianismo de Jesús. ¿Qué es lo que significa eso? El cristianismo del primero, segundo y tercer siglo no fue homogéneo. Había un grupo de personas que pensaban de una forma a un lado y un grupo de personas que pensaban de otra forma a otro lado. Un grupo de personas aceptaba a los gentiles, un grupo de personas rechazaba a los gentiles, siendo creyentes de Jesús. Solamente, ¿cómo los rechazaba? ¿Que no los querían dentro de la sinagoga? No, que no querían que estuvieran ocupando cierta posición dentro de la sinagoga a menos que se circuncidaran. Era un problema de identidad, era un problema de nacionalidad. Nazarenos o los del camino era como se llamaban los cristianos durante el primero y segundo siglo. Nazarenos del camino o los jesuitas. No los jesuitas que conocemos ahora que controlan el mundo, ese movimiento político, sino seguidores de Jesús. Entonces, durante los primeros 2 siglos, durante los primeros 150 años, antes de Adriano, las personas que seguían a Jesús se les conocía como los nazarenos. Se les conocía como los del camino. ¿Por qué se le conocían como los del camino? ¿Recuerdan algo que los asocia a ese nombre? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, como él decía, yo soy el camino, la verdad y la vida, la gente lo seguía y decían, estos son los del camino. Estos son los que siguen a Jesús. Y la misma gente se decía a sí mismo, el nombre de cristiano, aunque en el libro de los Hechos es mencionado en Antioquía, unos 10 años después de que Jesús murió, no fue mencionado ahí por la razón que nosotros entendemos. Ahí fue mencionado de una forma despectiva. Pero la asociación con el nombre del cristianismo fue un aspecto político. No digo que porque somos cristianos somos políticos. Dentro del cristianismo hay un gran sector, una puerta ancha, que es política, es conveniente, es dominante. Tanto es así que se persiguió en las cruzadas. Durante los templarios se mató en el nombre de Jesús. A mucha gente. Millones de personas. Ok, en Antioquía, ¿qué sucedió en Antioquía? Resulta que habían 2 capitales del cristianismo del primer siglo, o de los primeros y segundo siglo. Uno era Jerusalén y el otro era Antioquía. Los nazarenos, que son los precursores del cristianismo, no los ebionitas, y déjeme decirle que es muy importante conocer el nombre de los ebionitas, porque ¿quiénes eran los ebionitas?
Los ebionitas o el ebionismo significa el que se hace pobre. O sea, se hacían pobres voluntariamente. Si eran ricos, repartían todo y se lo repartían entre todos. Eso es un ebionita. Los ebionitas veían a Jesús como Mesías, pero mantenían una cristología baja. ¿Qué significa? Significa que afirmaban que Jesús era el Mesías, pero rechazaban su preexistencia y rechazaban que tuviera una naturaleza divina y que su nacimiento hubiese sido virginal. Eso eran los ebionistas. Los ebionitas estaban insertados dentro de todo el momento, dentro de todo el proceso que se dio durante el primer siglo y mediados del segundo siglo. De hecho, duraron hasta el cuarto siglo, casi hasta el quinto siglo, el ebionismo. Después fue desplazado. ¿Por qué es desplazado el ebionismo? Porque nace el catolicismo en el año 314 por medio de un convenio de la tolerancia entre Constantino y los cristianos de esa época. Son absorbidos por el imperio. Después seguimos con la parte histórica cuando le ponga los audios. Los ebionitas insistían en la necesidad de guardar los ritos. Las leyes, especialmente ¿qué? La circuncisión. Ese era el ebionita. El ebionita decía, si usted quiere seguir a Jesús, debe circuncidarse. Si no, no puede seguirlo. Porque ellos no captaban o ellos no entendían cómo una persona sin circuncidarse podía tener una conexión con el Mesías. Para tener una conexión con el Mesías necesita circuncidarse porque es un asunto de identidad. O sea, ¿cómo identidad? Bueno, si son hijos de Abraham hay que circuncidarse. ¿Por qué hay que circuncidarse? Porque a Abraham se le circuncidó. Y del pueblo de Abraham, todos los que nacemos de Abraham, tenemos que circuncidarnos. Pero resulta que Pablo les dice, no, un momentico. Un momento, dice. La promesa se le dio a Abraham estando circuncidado o incircuncidado. Entonces les dice, estando en la incircuncisión. Para que todas las familias, todas las naciones se vieran beneficiadas de la promesa. ¿Quién es la promesa? Jesús, en Isaac. Pero no había acepción de personas, ni hay acepción de personas para Dios. Todas las personas son incluidas, siempre y cuando Él los salve, siempre y cuando Él los llame. Bueno, seguimos con esto. Los ebionitas llegaron a usar un solo evangelio después del año más o menos 98, porque el libro de Mateo fue escrito durante el año 68, y lo único que usaron ellos como guía fue el libro de Mateo. ¿Saben ustedes por qué el ebionismo hasta el siglo IV utilizó solo el libro de Mateo? Porque usted abre el libro de Mateo y escuche lo que los ebionitas se encontraban. Mateo capítulo 1. Escuche lo que ellos apenas leían. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Listo. A partir de ahí, seguimos este libro. Porque los conectaba a David y los conectaba a Abraham. Nacionalismo. Es de Abraham, es de David. ¿Qué tenemos que hacer? Circuncidarnos. Eso es todo. Pero David fue llamado siendo circunciso. Abraham fue llamado siendo incircunciso. ¿Por qué Dios hace eso? Para enseñarnos a nosotros que no es la circuncisión o la incircuncisión de la que depende nuestra relación con Él, sino de la gracia. De lo que Dios hace, tanto para los incircuncisos como para los circuncisos. ¿A quién reverenciaban ellos? A Santiago, y rechazaron a Pablo, los ebionitas. El valor de la secta era una pobreza voluntaria. Eso era lo que ellos pretendían y hacían, ser pobres voluntariamente. Eso es lo que Pablo se encontró. Aunque fue hasta el siglo IV, eso fue lo que Pablo se encontró cuando él fue a predicar a las diferentes sinagogas que estaban ocupadas por los gentiles. Hablemos de Antioquía. Recuerde que el capital del cristianismo está ¿dónde? Jerusalén y Antioquía, donde se les empezó a llamar 10 años después de la muerte de Jesús, cristianos. Ireneo de Lyon deja claro en el siglo II, ya 200 años después, 170 años después, porque Jesús murió a los 33 años, deja claro de los nazarenos, que son los judíos creyentes en Jesús como Mesías. Ireneo deja claro eso, o sea, no hay duda en eso. Y descendientes de la primitiva iglesia judía de Jerusalén, salida de
la autorización del concilio del año 50, cuando Pedro y Pablo llegaron a Jerusalén a pedirle la autorización a Jacobo, medio hermano de Jesús, para que les diera a ellos el visto bueno de lo que debían de predicar. Que si creían en la divinidad de Jesús, que los de Antioquía sí creían en la divinidad de Jesús y además celebraban el Shabbat o el sábado como día de reposo del Señor. Hasta el siglo II todavía se seguía dirigiendo por judíos bajo un sistema judaico, incluso en Antioquía. ¿Estamos bien hasta ahí? En Antioquía, Ignacio de Antioquía, en el año 70-80, establece el domingo como día de reposo para el mesianismo del cristianismo naciente del primer siglo. ¿Por qué? Porque estaban siendo perseguidos los judíos. ¿Y adivinen dónde los mataban? En las sinagogas. Entonces, si nos separamos de ese día, nos podemos salvar. Entonces, no es un asunto dogmático. No habían problemas dogmáticos, eran problemas políticos. Eran problemas que se habían dado porque en un momento determinado los judíos se convirtieron en los enemigos del Estado. Cuando Adriano está como emperador de Roma, allá por el año 130 después de Jesús, él tiene una guerra al norte con los prusianos, o lo que es la zona de Persia. En ese momento no se llamaba Persia, solamente era el área norte de Roma. A la vez tenía revueltas de judíos en el interior, porque déjeme decirle que la diáspora judía comenzó 200 años 50 antes de Jesús. Empezaron los primeros a dispersarse porque los griegos ocuparon Jerusalén y pusieron a Ptolomeo como regente de Egipto, y Egipto dominaba aún Jerusalén en ese momento. Allá en un tiempo determinado, y lo vamos a ver más adelante, se levantan los macabeos, descendientes de los asmoneos, para rescatar lo que era el templo en el año más o menos 175, 165 antes de Cristo. Cuando Adriano, vuelvo al siglo II, cuando Adriano se ve en ese problema de estar peleando esta batalla, se voltea allá y se encuentra que tiene 2,5 millones de judíos en Jerusalén y 2 millones de judíos en la diáspora. Lo que se conocen como los expatriados en el libro de Romanos. Solamente que hay más expatriados en el año 70 y durante el proceso del año 33 al año 70 empiezan a ser más expulsados de Roma. De Roma y de todas esas zonas. Estos que están en la diáspora componían 5 millones de personas. 2,5 millones que estaban posibilitados a luchar en favor o en contra del Imperio Romano. Entonces, ¿qué hacía Adriano? Había sido destruido el templo en el año 70 por Tito Vespasiano. Entonces, como había sido destruido en el año 70, ellos querían de nuevo reconstruir el templo. Adriano, que había quedado en vez de Dioclesano, Adriano se le conocía como el hijo de Dioclesano. En realidad no era el hijo, simplemente por los que los niños están acá, era su amante y le llamaba el hijo. Entonces, cuando Dioclesano muere, queda Adriano al frente. Adriano lo que hace es hacer un pacto con los judíos y le dice: si pelean conmigo contra los prusianos, yo les construyo el templo. Bueno, eso hicieron los judíos de la diáspora. Pelearon con Adriano contra los prusianos y ganaron. Entonces ellos esperaron y dijeron: bueno, ahora sí, ya ganamos, Adriano nos va a construir el templo. Pero Adriano se los llevó rodaditos. Una piedra por aquí, una piedra por allá. Al pasar 13 años, no había hecho nada. Se los llevaba engañados. Entonces se levantaron los judíos en armas, porque dice: aquí no vamos a aguantar ni medio, nos tienen que construir el templo. En ese momento se convirtieron los judíos en enemigos del Estado. Los enemigos máximos, ahora hay que matar a los judíos. Entonces resulta que entre los judíos, habían judíos que creían en Jesús, habían judíos que creían en el Nazareno, habían personas que se les conocían como del camino, pero dentro de esas personas habían gentiles. Entonces los gentiles optaron por algo. Diocleciano había hecho algo. Diocleciano había matado a todas las autoridades judías, y quienes estaban gobernando después lo que era la iglesia de ese entonces, pongo comillas porque eran las sinagogas de ese entonces, eran gentiles que habían absorbido la enseñanza de Jesús.
¿qué fue lo más fácil para ellos? Lo más fácil para ellos fue pasar a empezar a coquetear con el Imperio Romano, pero llamándose ya no judíos, sino cristianos, y en el año 314 fueron absorbidos totalmente por el Imperio Romano, cuando se hace el edicto de la tolerancia en manos de Constantino. Ahí es donde inicia la Iglesia Católica. Ok. Entonces, Roma intencionadamente coquetea con el cristianismo en el siglo II hasta el siglo III. Clemente el Romano, no Clemente de Alejandría, empieza a tener esa identidad con los romanos hasta que se completa en el año 314. ¿Estamos bien hasta ahí? Porque si no entendemos eso, no vamos a entender qué estaba pasando en Roma cuando recibieron la carta. Pero me está diciendo que es después esto es después de Pablo. Ya Pablo había muerto. Sí, pero inició allá. Inició en las sinagogas donde Pablo andaba predicando. Las escuelas en los tiempos de Jesús, ya nos vamos a venir a los tiempos de Jesús. Había un hombre que se llamaba Gilel. Nació en el año 110 a.C. hasta el año 10 a.C. O sea, 10 años antes de que Jesús naciera. Muere él. Este era abuelo de Gamaliel. ¿Saben quién es Gamaliel? Gamaliel era el que le enseñó a Pablo. Fundó la escuela liberal de interpretación de las escrituras que se oponía a la rigidez de Shammai. Él fundó esa escuela. Gamaliel, a ver si le hago aquí mejor. Shammai, que era la otra escuela opuesta, no es que solo habían dos escuelas, es que estas eran las más de mayor connotación. Habían muchos rabinos, habían 26 sectas judías, no sé si lo sabían. Shammai, que nació en el 50 antes de Cristo y falleció en el 30 después de Cristo. Con eso ustedes pueden ver que Shammai aún estaba vivo cuando Jesús andaba dando las enseñanzas. Al fallecer Gilel, allá en el año 20-30 después de Cristo, Shammai ocupó el cargo de la presidencia del Sanedrín que Gilel había dejado. Y él quedó a cargo metiendo el control total del Sanedrín. Las ordenanzas de Shammai no eran tan flexibles como las de Gilel. Estaban diseñadas para fortalecer la identidad judía. Escuche esto es muy importante. ¿Qué era lo que estaban defendiendo ellos con la circuncisión? La identidad judía. Insistiendo en una clara separación entre judíos y gentiles. Una postura considerada divisoria, misantrópica por los oponentes de Shammai, o sea, los discípulos de Gilel. Pero resulta que Gamaliel, nieto de Gilel, aunque él estaba como sacerdote o sumo sacerdote en los tiempos de Pablo, él continuó apoyando la enseñanza de Shammai. ¿Cuál era la enseñanza de Shammai? Que las personas tenían que circuncidarse. Gilel había enseñado que no necesariamente tenían que circuncidarse. Entonces en las sinagogas habían gentiles sin circuncidar y gentiles circuncidados, y habían judíos circuncidados. Eso fue por la aceptación de la enseñanza que había dado Gilel. Pero cuando Shammai enseña la intolerancia a la incircuncisión, es absorbida por la mayoría. Muerto Gilel, Shammai toma el sumo sacerdocio, enseña eso, y Gamaliel absorbe esa enseñanza. No la de su abuelo, sino la de Shammai. El nieto ocupó esa presidencia en el Sanedrín después de la muerte de Shammai y continuó siendo dominado por esa enseñanza. Estamos bien ahí, ¿verdad? Ok, tenemos ese panorama. Ahora vamos a otro panorama. Saduceos. ¿Cuándo inician los saduceos? Los saduceos era un grupo más o menos de 10,000 personas que iniciaron en la diáspora de los primeros 2,5 millones que se dispersaron durante entre los tiempos de Grecia o los griegos. Cuando se levantan los macabeos para recuperar el templo, porque Antíoco Epifano, o uno de los seguidores de Antíoco Epifano, mató un cerdo un 24 de diciembre en una adoración al dios Júpiter en el templo, ellos se levantan. Ellos ya no soportaron eso. Porque siempre el 24 de diciembre y 25 de diciembre se había adorado al dios Júpiter. Se habían hecho muchas cosas. Ellos
todo eso lo habían tolerado, ellos no tenían problema, ellos celebraban el Yom Teruah, ellos celebraban todas las fiestas dentro del templo en las fechas que Dios había dado en el capítulo 23 del libro de Levítico. Viene y se levanta Antíoco Epifano, o uno de los de Antíoco Epifano levanta y mata a este cerdo. Y eso ya fue el acabose. Una guerra que duró 33 años para recuperar el templo. La ganan los macabeos, descendientes de los asmoneos. Y los asmoneos son descendientes de los edomitas. ¿Sabe quién son los edomitas? ¿Descendientes de quién? De Esaú. Y posteriormente Herodes es descendiente de ellos. Por eso Herodes era edomita, salido de la línea macabea. Ok. Cuando esto se da y se levanta la guerra y se levanta la defensa del templo por parte de los macabeos ganan. Y lo primero que dicen, hay que poner rey en Jerusalén. Entonces, ya existían los fariseos en el año 175 antes de Jesús, porque la guerra fue en el 167 y los fariseos eran los guardadores de la Torá. Ellos empezaron a enseñar la Torá. Cuando esto sucede, entonces ellos dicen, los fariseos dicen, no, Señor, un momentico, dice, esto no funciona así. El rey de Jerusalén tiene que ser el descendiente de ¿quién? Para que sea rey en Jerusalén. El rey debe ser descendiente. Ni siquiera cerca le andaban, o sea, ni en el poste la pegaron. Entonces ellos dicen, no, aquí tenemos un problema político. Estos tipos quieren que nosotros elijamos un descendiente de David después de una guerra de 33 años y eso no lo vamos a permitir. Entonces, dentro de la oligarquía, dentro de los ricos, sacan un grupo de personas y los instalan en el templo. Se llaman saduceos. Los saduceos no había problema, ellos ponían el que quisiera porque había plata ahí de por medio y ustedes los macabeos, ustedes siguen reinando. Y ustedes son los reyes. Entonces instalan a los saduceos y los saduceos permiten que ellos sigan funcionando. Durante los tiempos de Jesús también había nacido anteriormente un grupo que se llamaban los esenios, unos 200 años antes de Jesús. Cuando empieza a pasar todas estas cosas en el templo y los saduceos se afilian con los gobernantes de ese momento, los macabeos, y también vienen y se afilian los fariseos porque no les quedó otra opción y nace esa unidad entre fariseísmo y entre saduceísmo permitido por los gobernantes del momento. Los esenios, que eran fariseos, que decían, esto es una barbaridad, esto no se puede permitir, esto no lo vamos a aguantar. ¿Sabe qué hacen los esenios? Se van del templo. ¿Y para dónde se van? Para el desierto, para Qumran. Y ellos se llevan los escritos, se llevan todo y dicen, esto lo vamos a proteger, nos vamos al desierto, en el desierto nos llamó el Señor, al desierto nos mandó de Egipto, vamos al desierto porque ahí nos vamos a encontrar con Él. Y como nos vamos a encontrar con Él en el desierto, entonces aquí tenemos que esperarlo en el desierto. Esa influencia también estaba para los tiempos de Jesús. Pero también había otro grupo de personas, ya dijimos los fariseos, los celotes. ¿Quiénes eran los celotes? Eran extremistas nacionalistas que eran fariseos que querían conquistar a través de las armas. Fariseos que querían conquistar a través de las armas. O sea, ellos promocionaban la guerra directa contra los romanos y contra los saduceos. ¿Por qué? Porque los saduceos no eran fariseos escogidos por Dios. Entonces los saduceos eran enemigos del Estado. Ni tampoco los romanos eran. ¿Pero por qué los romanos? ¿Por qué se levantan contra los romanos? Porque después de que se da la guerra de los macabeos gobiernan más o menos hasta el año 68, cuando viene Pompeyo e inicia el periodo de Roma, 68 años antes de Cristo. Cuando Jesús viene, el gobierno romano está muy nuevito, muy fresquito. Por eso se hablaba griego, se hablaba latín, se hablaba español, no, ¿verdad? Se hablaba griego, se hablaba latín y se hablaba hebreo. Se movían esas monedas de ese momento. Entonces había una tolerancia entre las tres lenguas y entre los tres tipos de gobierno porque estaba muy fresquita la transición. Y había una guerra de celotes tratando de quitar a los romanos de la posición donde estaban por las armas. Pero eran religiosos. Así que cuando Pablo inicia, después de la muerte de Jesús, inicia con un problema que se le conoce como el problema gentil. ¿Cuál es el problema gentil? Recuerde que todo lo que estamos aprendiendo es para leer correctamente la carta a los romanos y entender la teología paulina. Era un arrastre de guerras judías desde los griegos.
Eso es lo que había cuando en los tiempos de Pablo. Así que lo que sucedió no era que Pablo le predicó a los gentiles y los gentiles se salvaron, sino que aceleró la venida de Jesús, que los gentiles se incorporaran a las sinagogas creyendo en el Nazareno. Se aceleró, ¿por qué? Porque es el Mesías. Pero el problema no era de Mesías, déjeme decirle. Habían habido 24 Mesías antes que Jesús, o que personas que decían, yo soy el Mesías. Y por eso no tenían ningún problema ellos, que alguien dijera, este es el Mesías, o el otro es el Mesías. Por eso Gamaliel en un momento determinado le dice a ellos, déjelo. Si esto es de Dios, nadie lo va a detener. Y si no es de Dios, solito se va a caer. O sea, Gamaliel sabía cómo en la historia de esos 24 Mesías se habían caído. Si este Jesús no es de Dios, se va a caer. Peleando contra Dios. Entonces, lo que hizo fue acelerar el problema que ya tenían y habían venido teniendo los judíos radicales, que en su momento se llegaron a llamar también ebionitas cuando aceptaron a Jesús, creyeron en Jesús, pero, y ahí está el pero no aceptaban que no estuvieran circuncidados. Entonces habían ciertos grupos de intolerancia que se movían en ese momento. Ahora sí, con eso en la mente nos vamos a Hechos capítulo 15. Escuche lo que sucede. Pablo se encuentra con un problema. El problema consiste en que hay gentiles metidos en las sinagogas. Unos están circuncidados, otros no. Hay judíos dentro de la sinagoga. Hay un problema de las personas a las que se les llama judaizantes. Pero ¿quiénes son estos judaizantes? Cuando él se encuentra con este problema, dice, aquí esto se resuelve de una manera. Vámonos a Jerusalén, que era la capital del cristianismo, ¿recuerden? Vamos a Jerusalén, porque Antioquía, aunque era la capital del cristianismo del norte, se sujetaba a lo que dijeran los de Jerusalén. Porque Jesús es judío, era judío. Entonces nos vamos a sujetar a él. Y vamos a ir a preguntarle a la persona que tiene la autoridad. Había una sucesión. ¿Qué es la sucesión? Después de Jesús quedó ¿quién? Jacobo, su hermano. Y después de Jacobo, cuando murió Jacobo, queda Simón, su primo. Ahí estaba la sucesión. En Pedro estaba la sucesión de Mateo. Y en Pablo estaba la sucesión de Timoteo. En la sucesión de Jerusalén se sienta lo que hasta la fecha se conoce como el judeocristianismo. En la sucesión de Pedro se sienta lo que se conoce como la iglesia romana. Y en la sucesión de Pablo se conoce lo que nosotros tenemos como los gentiles. Que para ellos era el problema, ¿qué? Gentil. Necesitamos una solución. Vámonos a Jerusalén. En el año 50 se hace el primer concilio de la iglesia de los nazarenos. No de los cristianos, de la iglesia de los nazarenos. No estoy tirando por el suelo cristiano, somos cristianos. Nosotros entendemos lo que es ahora seguir a Cristo. En ese entonces no. Porque Cristo es un título. Cristo es un ungido. ¿Y habían habido cuántos ungidos? 24 ungidos antes. Entonces eran los seguidores de los del camino, los seguidores de los nazarenos. Ok. Entonces, verso 1 del capítulo 15 de los Hechos dice, entonces algunos venían de Judea. ¿Por qué venían de Judea? Porque era la capital del primer siglo de la iglesia naciente. Enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Lumbi? Pastor, no entendí la parte donde dijo que Cristo era un título. El Cristo, o sea, Cristo, no Jesús. La palabra Cristo es un título, significa ungido. No el Cristo. Jesús el Cristo es Jesús el ungido según Isaías 59:20. Pero para efectos griegos, para efectos romanos, para efectos culturales, la palabra Cristo no significaba más que una persona que había sido destinada para algo. O sea, no se identificaba con Jesús. ¿Me estoy explicando? Es como el César. Como el César, como el presidente, como decir el funcionario de Candace. Candace no era una mujer, era un título. Recuerde que estamos estudiando la Biblia como obra literaria para poder entender nuestra fe. Si yo les digo a ustedes que para efectos de ellos el Cristo era solo un título y no podemos un momentito separarnos de esto, nos ofendemos. Necesitamos separarnos de esto para entender qué estaba pasando en el siglo I. Entonces, entendiendo lo que está pasando en el siglo I, vamos a entender lo que está pasando en el siglo XXI. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Estamos bien, Lumbi? Es importante eso.
Porque cuando yo digo que el cristianismo era un movimiento político, automáticamente le dije, no, ¿qué es eso? Eso no es un movimiento. No, nuestro cristianismo no es un movimiento. Nuestro cristianismo es un reino y un reino eterno. Pero lo que entendían los del primer siglo y los del segundo y el tercer siglo era un asunto político, era un asunto de identidad. Y ahí estaba el problema. Como lo entendía Judas, y por eso Judas entregó a Jesús, pues él era un celote. Pastor, perdón, Señor. Tal vez el punto como ahí con la palabra Cristo es que nosotros hacemos la idea de que es una palabra exclusiva para Cristo, o sea, Exactamente. Jesús. Y ignoramos tal vez que era una palabra que ya se usaba en el idioma griego, como se lo dijo antes. Entonces, por eso es un título, porque Sí, Señor. así se le llamaba a otras personas también. Que estaban en una posición de preeminencia. Gracias, pastor. Es esto que está diciendo el pastor. O sea, mis hermanos, cuando estudiamos la Biblia, si lo estudiamos nosotros con las emociones, si la estudiamos con con nuestro arrastre de lo que se nos ha enseñado, ahí es donde nos equivocamos. Nuestras emociones nos engañan. Nosotros tenemos que separarnos de las emociones y ver realmente lo que el texto está diciendo. Entonces, cuando yo veo lo que el texto está diciendo, yo aprendo. Y aprendo bien. Y no dejo ni pongo dogmas como que vistan todos de blanco porque está en la iglesia, porque el Señor dice vístanse de blanco con vestiduras blancas, sin entender que está hablando de santidad. O se empiezan a lavar los pies y pasándose los yuyos en una iglesia porque no entienden que eso era algo cultural. Lo hacían los creyentes y no los creyentes, los reyes y no los reyes. Cuando llegaba usted a una casa, le lavaban los pies. Era una bienvenida, era hospitalidad. Era una cultura. El Señor lo que dice a lavar los pies no está refiriéndose en que vaya y le lave los pies a los otros. Escuchen lo que Él está diciendo. Él está diciendo, ejemplo les di para que hagan como yo hice. ¿Qué hizo el primero? Se quitó el talib, el manto, y lo puso. ¿Qué representaba el talib? Autoridad. Él es el rey. Me quito esto y le lavo los pies. Cuando le lava los pies y se ciñe aquí la toalla, Él está haciendo una obediencia al Padre y lo sirve a todos. Termina de hacer eso y le dice, ahora sí, ustedes me llaman Señor Maestro, o sea, un título que es cupié, que solo es para Dios. Sí es cierto, dice, porque lo soy. Hagan como yo hice. Y regresó otra vez y se puso ¿qué? El manto. O sea, quítense el orgullo, quítense cualquier cosa que los haga sentir más que los otros y sírvanse unos a otros. Ya todos están limpios, dice, o sea, todos están salvos. Lo que tienen que hacer es limpiarse unos a otros en el día a día, en el caminar, o sea, exhortarnos, perdonarnos, ayudarnos, pero no quiere decir que porque lo que hagamos nosotros la persona se va a salvar. El Señor dice, ya los salvé a todos. Ahora ayúdense unos a otros a caminar por este camino. ¿Y quién es el camino? Yo soy el camino. ¿Ok? Volvemos a Hechos capítulo 15. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y una contienda no pequeña, ¿con quiénes? Con los que venían ¿de dónde? De Judea, no tan pequeña, o sea, eso fue un problemón. Imagínense el pleito que se dio ahí. Se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros con ellos, a los apóstoles y a los ancianos. ¿Quiénes estaban en Judea esperándolos? Los apóstoles y los ancianos. ¿De qué? De la iglesia primera, o sea, del grupo de personas que eran considerados como las autoridades para poder decir lo que Jesús había dejado. O sea, ¿quién tenía más autoridad? Que el hermano de él. Con más claridad les podía enseñar a todos para tratar esta cuestión. ¿Cuál era la cuestión? El problema es circuncidarse o no circuncidarse. Ese es todo el problema. Ahora escuche. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, o sea, los acompañaron, pasaron por Fenicia y Samaria. Recuerde que Fenicia y Samaria eran zonas que eran despreciadas por los judíos. Ellos venían de camino, ellos no venían en avión, no agarraron Aerojet ni ninguna cosa que los llevara rapidísimo. No, ellos van caminando por todo el desierto, camino hacia allá y se van topando por la gente y dice, contando la versión de los gentiles. ¿Cuáles? Que estos se arrepintieron, que estos están siguiendo los pasos de nuestro Nazareno, que estos están en el camino y causaban ¿qué? Gran gozo a todos los hermanos. De verdad, qué bueno. ¡Qué maravilla! ¡Qué hermoso está pasando esto!
Aquí podemos ver cómo la línea rabínica debía de conciliar las ideas que la iglesia del primer siglo no perdiera el norte que Jesús le había dado a los apóstoles. Estaba perdiéndose el norte, no se sabía la dirección a la cual tomar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir a Jerusalén a que nos digan por dónde caminar. Seguimos en Hechos, continuamos con Hechos. Y llegados a Jerusalén, ya después de esa caminadota que se dieron, llegaron a Jerusalén y fueron recibidos por la iglesia, eclesía o asamblea, y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Empieza el concilio, empiezan a explicar lo que está pasando. Mira, esto está pasando en las sinagogas de allá. Pero algunos de la secta de los fariseos, ¿se acuerdan quiénes eran los fariseos? Defensores de la Torá, aunque se habían convertido al nazareno, tenían todavía una idea de que estas personas, para poder ser parte del mesianismo, tenían que circuncidarse. Que habían creído, por eso dice que habían creído ¿en quién? En Jesús. Se levantaron diciendo, levantarse es tomar una posición de autoridad. ¿Es necesario qué? ¿Ven dónde está el problema? Es necesario circuncidarlos y mandarles a que guarden la ley de Moisés. O sea, que sean vigilantes de la ley de Moisés. Durante el inicio, no estoy en los hechos, del segundo siglo, el cristianismo nazareno se dividió en oriental y en occidental, o sea, en Antioquía y en Jerusalén. El occidental tenía la influencia romana, que fue como les expliqué, que deliberadamente querían absorberlos para el imperio romano, para que Roma no tuviera tantos frentes de batalla, porque los cristianos se estaban multiplicando demasiado. Estoy hablando del siglo III. Seguimos. Los cristianos orientales continuaban con prácticas y costumbres judías. Estoy hablando de Judea. Pero las autoridades romanas comenzaron a producir cambios esenciales para la construcción del cristianismo como la entidad religiosa independiente del judaísmo. ¿Por qué? Ya se los expliqué. Para que no se convirtieran en un grupo tan enorme como se estaba haciendo y terminara el imperio teniendo a los enemigos como eran los cristianos en ese momento, porque eran demasiados. Mientras el culto nazareno o del camino, los judíos buscaban el reconocimiento del mesianismo de Jesús. Así que de los 30 a los 50 surgió la consecuencia del problema denominado de los gentiles. Ok, Pablo se va a predicar a las sinagogas y en las sinagogas se encuentra con algo, con un problema gentil. Ahorita vamos a volver a Jerusalén y al concilio. Todos los primeros judíos seguidores de Jesús, como Saulo de Tarso, como los judíos y gentiles del siglo I, o sea, el mesianismo nazareno, oraban ¿en dónde? Oiga, en la sinagoga no eran perseguidos. Recuerde que el problema no era de dogma. No, pastor, usted está equivocado. Déjeme decírselo bíblicamente. Hechos 9, 19 al 20. Estuvo Saulo con los discípulos que habían en Damasco algunos días. Enseguida en las sinagogas predicaba ¿quién? ¿En dónde? En las sinagogas. 13:5 de Hechos. Y llegados a Salamina, anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. ¿La palabra de Dios quién? De Jesús. Hechos 13:14. Mas ellos pasando adelante desde Perge llegaron a Antioquía, la de Pisidia, y entrando en las sinagogas el día ¿qué? Sábado. Ahí no hay un desligamiento, no hay un divorcio de los judíos del primer siglo. Hechos 13, 42 al 44. Al salir ellos rogaban que en el próximo Shabbat se les hablase sobre estas mismas cosas. ¿Cuáles cosas? De Jesús. Y una vez disuelta la reunión de la sinagoga, porque ahí era donde estaban muchos de los judíos y de los prosélitos, recuerden esta palabra, de los prosélitos, judíos y prosélitos, hay dos grupos de personas. Adoradores de Dios siguieron a Pablo y a Bernabé, los cuales hablaron con ellos, les persuadían que perseverasen fieles a la gracia de Dios, y el Shabbat siguiente casi toda la ciudad se reunió para oír la palabra de Dios. 14:1 de los Hechos. Y aconteció en Iconio, según su proceder habitual, ¿qué es habitual? Que siempre se daba, entrar ellos en la sinagoga de los judíos y hablar de tal manera que creyó gran multitud. ¿Dónde está el problema? ¿El problema es predicar a Jesús? No, ese no es el problema. Sigamos. 16:13. Al llegar al día siguiente del Shabbat salimos fuera de la ciudad a la orilla de una corriente donde
pensábamos, había un lugar de oración y sentándose hablábamos a las mujeres que habían concurrido. ¿En dónde? En el lugar de oración. ¿Y quiénes iban al lugar de oración de esa zona? Las mujeres. A diferencia de Judea, que no podían entrar. Estamos hablando de la zona de Antioquía. 17:1. Habiendo hecho el viaje, pasando por Antípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. 17:10. Los hermanos inmediatamente de noche hicieron salir a Pablo y a Silas para Berea. Ellos han llegado y se fueron a la sinagoga de los judíos. 17:10 y 11. Ya en Atenas, mientras los aguardaba, se irritaba el espíritu de Pablo en su interior, viendo cómo estaba llena de ídolos la ciudad. Discutía pues, por una parte, en la sinagoga de los judíos. ¿Cuál es el problema entonces? ¿Que era que estaban predicando a Jesús? No era el problema. Ni siquiera lo estaban predicando en la calle, lo estaban predicando en las sinagogas. Eso es lo que dice el libro de los Hechos. Y si alguien dice lo contrario, tiene que borrar todos esos versículos donde Pablo iba a predicar a las sinagogas y no iba a predicar a nadie más que a Jesús. Dentro de las sinagogas orientales habían 3 grupos de personas. ¿Se acuerdan los 2 grupos que les dije que recordaran? Judíos y prosélitos. Eso fue lo que Pablo se encontró en las sinagogas. Pero eso no comenzó con Pablo, eso comenzó desde el momento en que la diáspora de los judíos comenzó hacia allá y empezaron a creer en la Torah, los gentiles, y empezaron a creer en Dios, en Hashem, en Elohim. Cuando ellos creen en Dios y en Hashem y en Elohim, Pablo viene y les predica a Jesús y ellos lo reciben. ¿Por qué lo reciben? Porque ya ellos en su corazón estaba puesto que creyeran en Dios. ¿Y Jesús quién es? Es Dios. Estaban 3 grupos de personas. Los judíos. Seguramente muchos de ellos descendientes de los primeros fundadores de la congregación. ¿Quiénes eran los primeros fundadores de la congregación? Las personas que habían salido de Judea en la diáspora. O en las diásporas. ¿Ok? Estaba otro grupo que se llamaban los prosélitos de justicia. Póngale atención a estos, por favor. Los prosélitos de justicia o los Guer Sedec eran los gentiles que hacía muchos años se habían convertido formalmente al judaísmo. En el caso de los hombres de Berit Milá o corte de prepucio, o sea, eran gentiles que se habían incorporado al judaísmo, todavía Jesús no estaba, pero ya estaban incorporados al judaísmo y se habían quitado el prepucio. Entonces, a estas personas que se habían circuncidado se les conocía como prosélitos de justicia. Estos, por observancia completa de la Torah, se enlazaban matrimonialmente con los judíos del grupo. O sea, la sinagoga tenía un grupo de personas en la primera fila, que eran los judíos de renombre, los judíos que descendían de las personas que del primer siglo, o sea, de las personas que creían en Jesús del primer siglo, de las personas que creían de Dios en primer siglo, y le ponían los nombres a las sillas. ¿Ahora entiende por qué tenían los nombres de las sillas? Porque yo vengo de Santiago, yo vengo de Pedro, yo vengo de Andrés, yo vengo de este, yo vengo de aquello. Entonces somos judíos de nombre. Tenemos una descendencia hasta David, tenemos una descendencia a Abraham y somos circuncidados. Aquí estamos sentados, aquí estamos predicando, pero ahora creemos en el Nazareno. Pero esos que creían en el Nazareno se sentían más identificados con su linaje que con las enseñanzas de Jesús. Eso en la primera fila. En la segunda fila, ¿quiénes estaban? Los gentiles que se habían circuncidado para pertenecer a ese grupo, pero ellos eran de segunda clase. ¿Lo estoy explicando bien? Eran de segunda clase, o sea, sí, están aceptados, pero para ser aceptados tienen que circuncidarse, pero no son iguales que nosotros. Está bien, los aceptamos, pero listo. Hasta ahí, esa era la tolerancia. Ahora viene el tercer grupo y póngale mucha atención a este tercer grupo, porque ahora van a entender lo que estaba pasando en Roma y en las demás iglesias. Se llamaban los prosélitos de la puerta, o sea, los Guer Toshav, que también denominados como temerosos de Dios, como se le decía a Bartolomé. Pero temeroso de Dios no era porque temían a Dios, sino temeroso de Dios eran porque eran gentiles que creían en Dios, en este caso creían en Jesús, pero, y ahí está el pero, no me quiero circuncidar. Porque de circuncidarse a veces se morían, se enfermaban, a veces no sobrevivían. Entonces sí, yo creo, o sea, yo temo a Dios, yo soy temeroso de Dios, pero no me voy a circuncidar.
Esos se conocían como los prosélitos de la puerta. O sea, ahí a la orilla de la puerta, ahí pueden llegar, los aceptamos porque creen en Dios, pero todavía no se han integrado a nosotros. ¿No? ¿Quieren integrarse a nosotros? ¿Qué tienen que hacer? Circuncidarse. Ese es el problema que se encontró. Ese es el problema que está abordando él en Roma o a los romanos. Estos últimos se convertían formalmente al judaísmo, sino que se encontraban dentro de la comunidad de simpatizantes. Estos no se circuncidaban ni en el caso de las mujeres realizaban inmersión ritual. No eran conversos al judaísmo, pero estaban adherentes como amigos. ¿Qué se le pedía a la mujer para ser parte de la sinagoga? Que se sumergiera, o sea, que se bautizara, y eso era lo que que se le pedía. ¿Qué se le pedía a los hombres? Que se circuncidara y se bautizara. Entonces la bronca estaba en qué, y porque a ella solo es el bautismo, o sea, ¿cómo es eso? Y nosotros tenemos que bautizarnos y todavía tienen que cortarnos el prepucio. Eso no está bien. Ese pleito era el que estaba ahí. Entonces, cuando Pablo se encuentra eso, se encuentra con ese problema en todo lado donde él va. Recuerde que la diáspora comenzó desde mucho antes. Estas personas empiezan a creer en Jesús. Y como van creyendo en Jesús, dice, sí, está bien, creen en el Mesías, pero circuncídense. Igual que nosotros. Es un problema de identidad nacional. Ok, veamos esta gráfica. Nos quedan 20 minutos a ver hasta dónde llegamos. Voy muy rápido antes de explicar esta gráfica. ¿Preguntas? Ariana. Digamos, ¿cómo hacían ellos para, porque digamos, yo imagino que ya también puede llegar un hombre y decir si estoy circuncidado, y cómo verificaban ellos que era verdad, o sea, los revisaban. Así. Los circuncidaban y los revisaban. ¿Usted sabe cómo los mataron cómo mataban a los judíos durante la época de los nazis? Les bajaban los pantalones. Era lo más fácil. Bajaban los pantalones. Pero yo soy alemán, me hicieron esta circuncisión por asunto de salud. Entonces vamos tráigame los expedientes médicos y vamos a revisar. Sí, mira, sí, fue un asunto de salud. O sea, tuvo una infección en el pene, entonces tuvo que llegar a eso. Pero si no hay ese papel, muerto. A los niños, déjeme decirle cómo los descubrían. Era algo increíble. Los niños pequeñitos, llegaban los nazis, entraban, sacaban a todos los adultos y metían a los niños de una escuela. Y ellos lo único que hacían era Shema Yisrael, Adonai Elohenu. ¿Y sabe qué hacían los chiquitos? Se paraban y decía Adonai Echad. Y los mandaban a la cámara de gas. Era muy fácil, porque ellos vivían, ya está eso metido en ellos. Era muy sencillo, y así los empezaron a perseguir y así los empezaron a matar. En esos tiempos era lo mismo. Bueno, pues para ver. Y si no veo, el sacerdote tenía que revisarlo. ¿Está circuncidado? Este es prosélito, sentate con nosotros, pero si no, siéntese allá afuera. Bueno, no afuera, adentro, pero en la puerta. La línea de sucesión. Cuando digo la línea de sucesión, no es que Jesús dijo, mira Pedro, a vos te toca, mira Santiago, a vos te toca, mira Pablo, a vos te toca. No, la línea de sucesión se la tomaron las personas. ¿Ok? Se la tomaron las personas. O sea, ellos no se la tomaron para decir, yo voy en lugar de vos, o en lugar. No. Simplemente cuando ellos se dispersaron, cada uno tuvo una fuerza de enseñanza. Bueno, resulta que las fuerzas de enseñanza principales, más que trascendieron los tiempos hasta ahora, son estas tres. Santiago, que la palabra es Sadik Jacob, él se llamaba Jacobo, el menor, y Sadik es santo. San Jacob, Santiago, con el paso del tiempo, Sadik y Jacob es Santiago, o sea, Santiago, así fue como quedó. Santiago el menor estaba a cargo antes que el Clemente el judío. ¿En dónde? En Jerusalén. Ahí es donde ellos andan. Ahorita vamos a volver al capítulo 15 si nos da tiempo. Ahí es donde ellos andan. Andan preguntándole a estas personas. Pedro no estaba en Roma, pero Pedro es la línea que los romanos tomaron como sucesión, porque a él se le dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ellos se lo tomaron y dijeron, bueno, este es el primer papa. Interesantemente, si fuera el primer papa, los sacerdotes podrían casarse, porque Pedro tenía suegra, ¿no? Y no se casan. Entonces Pedro no es la línea correcta que ellos debían de tomar. Eso dejémoslo para después. Y Pablo y con Timoteo les tocaba la parte de Asia, o influenciaron la parte de Asia. Cuando usted ve la sinagoga de la derecha, usted está viendo al rabino hablar ahí.
y las personas se sentaban. Yo puse nada más una sinagoga chiquita, pero habían sinagogas más grandes, e incluso recuerde que las sillas tenían nombre. Los judíos eran los que se sentaban ¿a dónde? Adelante. Los que se sentaban más atrás eran los prosélitos de justicia. ¿Qué eran los prosélitos de justicia? Los que se circuncidaban. Y los últimos, ¿cómo se llamaban? Prosélitos de la puerta. O sea, eran las personas que quedaban atrás. Eso, cuando entraba Pablo a las sinagogas, eso se encontraba. Y él decía, no, pero ustedes fueron salvos por gracia. Y entonces ellos dicen, bueno, sí, por gracia, pero hay que añadirle esto. Y a los que le añadían esto, dice, sí, estamos bien con la gracia. Y los de la gracia decían, no necesitamos eso, pero no necesitamos nada. Entonces Pablo lo que les decía es, ustedes los circuncisos y los incircuncisos no han entendido que ustedes tienen una función y ustedes tienen una función. Ustedes, Dios los ama así, los salvó así, a ustedes también. Ustedes no abusen de la gracia ni menosprecien a estos. Si ustedes no menosprecian a estos, era un problema de identidad lo que se estaba dando. Entonces, estos prosélitos de Jacob o de la fuerza ocupaban los primeros lugares. Los segundos lugares, vamos a decirle, los prosélitos que se habían circuncidado. Y de último estaban los de Pablo que decían, no, aquí no hay que circuncidarse, no es necesario. Ese es el problema que se llamaba el problema gentil. Así que el problema era un problema de identidad. Entonces aparecen dos posiciones diferentes dentro de esa identidad. Los primeros son judíos mesiánicos o nazarenos, que luego serán denominados como judaizantes. Estas personas que se conocen como judaizantes, se ha aplicado tan mal esa palabra, porque se ha dicho que son personas que te quieren hacer judío. No, los judaizantes de esa época no eran personas que te querían hacer judío, o te querían hacer nazareno, o te querían hacer lo que fuera. Lo único que querían ellos era ¿qué? Circuncidarse. ¿Por qué? Porque se había multiplicado tanto los gentiles que los judíos se habían convertido en una minoría. Entonces, entre más gentiles hubieran en las sinagogas, menos fuerza tenía el judaísmo. No como enseñanza, sino como identidad. Y eso fue, definitivamente. Se fueron limitando. Ese era el primer problema de los judaizantes. El problema 1, entonces, era de identidad religiosa del pueblo de Israel. Ese es el primer problema, ¿verdad? No lo voy a explicar para que me dé tiempo todo eso. Si los gentiles no judíos ingresaban en masa a las sinagogas, o los temerosos de Dios seguían creciendo, ¿qué iba a pasar? Que en un momento determinado el judaísmo iba a desaparecer. Y todo el mundo, ¿quién se iba a querer? O sea, ¿quién se va a querer circuncidar? Si aquí decimos, bueno, mis hermanos, aquí todos los que estamos aquí, ¿hay alguien que no esté circuncidado? Para venir aquí hay que circuncidarse. A ver cuántos salen huyendo. ¿Me estoy explicando bien de esto? Ese era el problema con el que se encontró. Por eso es que Pablo dice, lo sacrificaba a los ídolos. Nada es. Las comidas, nada es. Nadie los juzgue por fiesta, por esto y por esto. Él está diciéndole a estas personas, prosélitos de la puerta, les está diciendo, mis hermanos, esto no les da identidad. Si lo hacen, háganlo para Dios. Y si no lo hacen, no lo hagan para Dios. Pero ustedes, si ven que un hermano es débil en eso, pues respételo. Todos los textos van alrededor de esto. Todos los textos van alrededor de entender qué era lo que estaba pasando en ese momento. El problema 2. Si se mantenía la circuncisión, entonces continuaba un problema de falta de legitimidad de los gentiles en las sinagogas. ¿Por qué? Porque si se mantenía la circuncisión, los gentiles tenían que váyanse de aquí. Y Pablo no decía eso. Pablo decía, no, el Señor Jesucristo nos abrió la puerta tanto a los gentiles como a los judíos, a ambos. Así que el problema 2 era los límites de la identidad nacional. Esos eran los dos problemas que se estaban abordando. Voy a adelantarme un poco y después nos vamos a devolver, si me pueden acordar por favor, a la filmina 295, pero me voy a adelantar a una posición más adelante y después nos devolvemos para no dejarlos con la mente cerrada con esto, y después lo volvemos a repasar porque me quedan 10 minutos.
Esto es de Romanos, después nos devolvemos. Yo les voy a mandar las filminas. Aquí, Romanos 15. Voy a terminar Hechos 15, lo vamos a volver a repasar la otra quincena y nos vamos a devolver a estas filminas de Romanos donde dice, ¿dónde está la jactancia? ¿De qué nos sirve ser judío? De mucho, dice. A ustedes se les fue dada la ley, a ustedes les fue dado todo esto. Pero terminemos de leer el texto de Hechos, síganlo leyendo para la próxima quincena y vénganlo con bien repasadito. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, escuche lo que dice Pedro. Varones hermanos, vosotros sabéis que ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen de mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Eso había pasado con Cornelio. O sea, Pedro viene y da su testimonio. Y Dios, que conoce los corazones, está hablando Pedro, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, o sea, de los circuncisos y los incircuncisos. Él está hablando como judío, defendiendo la posición de Pablo. Hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Hablando de la gracia. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? A los que están obligando a circuncidarse. Poniendo sobre la cerviz, o sea, sobre la espalda, sobre la nuca de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar, porque no era fácil. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos ¿qué? Salvos. De igual modo que ellos. Para ellos, ¿qué era ser salvo? Ser salvo no era aceptar a Jesús, ser salvo no era creer en Dios, ser salvo era circuncidarse. Te circuncidabas, tenías identidad. Estabas dentro del reino. No circunciso, estabas fuera del reino. Entonces, toda la multitud, ¿qué hizo? Se cayó. Y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo, que es el que manda ahí está como el papá de los tomates, respondió diciendo, varones, hermanos, oídme. Imagínense solo y métanse a la sinagoga en ese momento. Simón ha contado, ¿quién es Simón? Pedro. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. O sea, Dios visitó a los gentiles para meterlos dentro de una identidad de reino. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. ¿De qué está hablando? De unir a los dos pueblos, no de ponerse a danzar, de unir a los dos pueblos. Fue lo que les expliqué en la introducción. Para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, está hablando Dios en Isaías, dice el Señor que hace conocer todo desde los tiempos antiguos. ¿Qué es lo que necesitamos? Devolvernos atrás y leer qué fue lo que Dios había decidido para este pueblo. Yo, por lo cual, juzgo. ¿Qué hace una persona cuando juzgo? Cuando juzga, ¿qué hace un individuo cuando juzga? Decreta. Esto es lo que vamos a hacer. ¿Con qué autoridad hizo él eso? O sea, ¿por qué no pongámonos de acuerdo? Mira, votemos, votamos, levante la mano, ¿cuántos están de acuerdo? No. Él escuchó todo lo que estaba pasando y dice, yo decido esto. Yo juzgo que no se inquiete, por favor, escuche, que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de contaminaciones. Ok, no se circunciden, pero tienen que guardar estas 4 cosas. Y después vamos a verlo más adelante, qué significó eso. De los ídolos, de fornicación de ahogado y de sangre. Eso tienen que guardarse. No se circunciden, pero eso sí hay que guardarlo. Decidió Jacobo. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir entre ellos varones, enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. ¿De dónde venían ellos? De Antioquía. ¿Y qué estaba pasando en Antioquía? Todo esto. Porque había una cabecera en Jerusalén de los cristianismos de la época y una cabecera ¿en dónde? En Antioquía. A Judas, que tenía por nombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, que eran principales, personas reconocidas de integridad, de conocer bien la doctrina.
Los apóstoles y los ancianos y los hermanos de entre los gentiles que estaban en Antioquía, en Siria y en la ciudad, a la ciudad Salud. Perdón, voy a devolverme un momentito que lo hice muy rápido. Voy a leer la carta que mandó Jacobo, ¿ok? Y escribir por conducto de ellos, ahora sí, esto es lo que escribe. Los apóstoles y los ancianos y los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía y en Siria y en Cilicia, salud. Eso dice la carta que manda Jacobo. Por cuanto hemos oído, dice, escuche, que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, nadie los mandó, nadie les dio permiso, a ellos se les ocurrió ir. Os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando ¿qué? Circuncidados y guardar la ley. ¿Cuál es el problema? Circuncídense. ¿Guardar la ley en qué área? En la parte de circuncidarse. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, nos ha parecido bien al concilio, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra los harán saber lo mismo. O sea, les envío esto, les envío una carta, pero les envío testigos. Para que quede claro que lo que se votó aquí. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo, que fue el que controló la reunión, y a nosotros no imponeros ninguna carta más de estas cosas necesarias. ¿Cuáles fue? Que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardáis, haced bien, y se despide, pásenla bien. Estas 4 cosas, por si se lo quieren llevar, nos vamos a detener aquí. Faltan 5 minutos para orar. A mí me gusta empezar puntual y me gusta terminar puntual. Vamos después a avanzarlo y vamos a devolvernos con esto en la mente a lo que dice Pablo en ciertos extractos de la carta a los romanos. El problema, mis amados hermanos, no era un problema de las fiestas. El problema, mis amados hermanos, no era un problema de lo que ellos practicaban dentro de su judaísmo. El problema era que estos que practicaban estos querían obligar a aquellos a circuncidarse para entrar aquí. Y usted y yo podemos entender el judaísmo, estudiarlo, aprenderlo, sin hacerlo de una forma literal. No tenemos que circuncidarlos. Es más, usted quiere practicar las fiestas y yo, hágalo. Pásela bien, está bien, hágalo, para que aprenda de Jesús. Pero si no lo hace, tampoco pasa nada. O sea, no es eso lo que nos salva a nosotros. Nos salva que Dios decidió agarrar el palo que estaba aparte, rasgar las 2 ramas y meterlo ahí. Lo cierra y ahora sí den fruto todos. Eso es lo que Dios hizo. Por falta de tiempo, entonces no seguimos. Pero estudien eso, les voy a mandar en Telegram, a los que están en Telegram, yo les mando las filminas hasta este momento. Si no están en Telegram, la aplicación es gratis, me dicen, y yo les mando la filmina porque ahí se puede compartir mucho más material más pesado. Si desean estar comunicados, ustedes sí ya están, ¿verdad? En el grupo de formadores, si desean estar más comunicados, nada más me dan el teléfono y los incluimos en formadores, ¿verdad? Le vamos a dar gracias a Dios. No les digo que preguntas porque nos quedan 4 minutos y apenas para despedirnos. Y que cada quien, el que quiere tomar el bus, lo tome. Y yo sé que es una clase un poquito fuerte la de hoy. Pero ya la otra les va a ser más sencillo. Les va a ser más fácil porque vamos a leer.